La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 2:1. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse. En esta hora, amados hermanos, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Es grande porque lo que hizo Cristo, hermanos, es lo más grande, lo más maravilloso que el hombre puede recibir. Amén. Es grande porque el Hijo de Dios dio su vida por nosotros para que usted y yo seamos salvos de la ira que ha de venir, de la condenación eterna. Y damos gracias a Dios porque Dios mandó a Jesús, y Cristo Jesús, el Hijo, dijo: sí quiero, y vino y murió por nuestros pecados. Es algo, hermanos, maravilloso lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso es grande, porque estábamos nosotros perdidos en el mundo, sin Dios y sin esperanza. Amén. Estábamos allá sin las promesas, sin nada de Dios, y Él tuvo misericordia a través del sacrificio que hizo Cristo. Nosotros pudimos por la fe tener esta salvación tan grande. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El apóstol, hermanos, que entendemos que fue el apóstol Pablo que escribió esta carta, dice algo muy, muy importante aquí: ¿cómo escaparemos nosotros? Y él se incluye, no está hablando a las personas que no conocen nada del Señor, sino que está hablando a un pueblo que conoce a Dios. Desde luego que también esto aplica para aquellos que no conocen a Dios. Amén, porque la mayoría de la gente, ¿verdad?, tienen poco la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús. Lo tienen poco, lo tienen en nada. Amén. Por eso no les interesa servir a Cristo, entregarle su vida y su corazón al Señor. Por lo tanto, también lo tienen un poco. Pero en esta escritura específicamente, el apóstol escribe a cristianos, a judíos, amén, que habían conocido a Cristo, que habían decidido entregarle su vida al Señor, y que ahora, hermanos, el apóstol les escribe esta carta muy hermosa, la carta a los hebreos. Entonces les dice: ¿cómo escaparemos? ¿Ven? No dice ustedes, sino que dice nosotros. ¿Cómo escaparemos? Bueno, a veces nosotros, cuando pasa el tiempo, cuando recién el Señor nos salva, pues tenemos un gozo muy grande por servir al Señor. Y estamos, hermanos, continuamente buscando al Señor cuando estamos recién salvos. Pero luego que pasa el tiempo, hermanos, empezamos en nuestra vida, en algunos casos, empieza nuestra vida a dejar de buscar continuamente al Señor. Ahora lo empezamos a buscar de vez en cuando. Oramos cuando pensamos que es necesario, pero realmente no tenemos una vida de disciplina, de oración, y dejamos de hacer muchas cosas, hermanos, que son necesarias y útiles en nuestra vida cristiana, en el servicio a nuestro Dios. Y entonces la salvación, hermanos, la estamos teniendo en poco. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estamos descuidando nuestra vida. Y el Señor, hermanos, pues Él siempre nos está hablando. Cada día nos habla y nos alerta, nos amonesta para que tengamos cuidado, sabiendo sobre todo los días que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, terribles, y sobre todo estamos viviendo tiempos finales, donde Cristo viene en cualquier momento, hermanos. Cristo pronto viene, la trompeta sonará y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y nosotros, los que vivimos, seremos juntamente con ellos, saldremos a recibir al Señor en los aires y estaremos para siempre con el Señor. Pero para eso, hermanos, tenemos que no tener en poco esta salvación tan grande que Dios ha hecho por nosotros. Cuando nosotros, hermanos, nuestra vida se empieza a enfriar, empezamos ahora ya la oración, se nos hace algo aburrido, algo tedioso. Cuando la oración es una bendición preciosa, hermosa. Sea nuestro hermano ahorita que testificaba, nuestro hermano, que es hermoso el poder de la oración. Hermanos, es una bendición poder nosotros estar en comunión con el Señor a través de la oración. Pero cuando nosotros dejamos de orar, hermanos, nuestra vida se empieza a enfriar, se empieza a tibiar.
Amén. Y entonces es ahí donde el Señor nos amonesta y que nos dice que volvamos al primer amor. ¿Por qué? Porque nos estamos entibiando, estamos, hermanos, enfriando nuestra vida espiritual y hemos dejado de buscar al Señor. Entonces el Señor, hermanos, cada día nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que estar apercibidos, porque el fin se está acercando día con día. Hermanos, nosotros tenemos que ser gente entendida, gente prudente, sabiendo que la venida del Señor está cerca, y tenemos que prestar oído a la amonestación del Señor. No es el pastor, hermanos. Hay gente que lo agarra personal y cree que es el pastor que la agarró, que la trae con alguien. No, es la palabra del Señor, y esta palabra también es para mí. Por eso me gusta cómo el escritor dice: nosotros, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud, una salvación tan grande? Bendito sea el Señor. El Señor, hermanos, para el hombre impío, pues es locura la predicación, el evangelio, es locura para el que se pierde, pero para nosotros es poder, es potencia de Dios. Nosotros que hemos creído, entendemos que lo que Dios ha hecho es maravilloso, es glorioso, es precioso, y no debemos nosotros descuidar nuestra vida, sino que cada día tenemos que buscar más al Señor, y más y más. A veces, hermanos, el creyente tiene un tiempo de oración y está orando y orando, pero luego empieza, hermanos, el aburrimiento. Dice: no, pues ¿para qué oro? Y empieza el enemigo a llenarnos con otras cosas, a distraernos con otras cosas, y dejamos de orar al Señor, dejamos de buscar el rostro del Señor. El Señor claramente dijo: orad sin cesar, que tenemos que orar continuamente sin cesar. Bueno, ¿para qué? Para que siempre estemos con nuestras lámparas llenas del aceite. Yo no sé cuántos de aquí, hermanos, quieren estar con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo también quiero estar en la presencia del Señor, pero tengo que tener, hermanos, en alto valor y en grande valor lo que Cristo hizo por mí, la salvación tan grande que Él ha hecho por nosotros. La pregunta es una pregunta retórica: ¿cómo escaparemos? Una pregunta retórica es cuando es obvia la respuesta. Así se dice, una pregunta retórica. Quiere decir que o sea, no hay manera de poder escapar si nosotros tenemos en poco una salvación tan grande, una salud tan grande. Amén. El Señor dice que no hay manera que podamos escapar. Hermanos, si antes en el Antiguo Testamento dice que todo pecado, que hicieron los hombres, recibió justa paga de retribución. Sí, porque si la palabra dice por los ángeles: fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Cuando hablaron los ángeles, ¿ven?, y no obedecían, se cumplió y se recibieron cada quien su justa paga. Y el Señor ahora, hermanos, la responsabilidad que tenemos ahora es más grande. Es más grande la bendición, pero es más grande la responsabilidad. Porque ahora no vino el evangelio, no fue traído por ángeles, sino que el mismo Cristo, el mismo Dios, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos escapar? Si aquello, ahora se dice muchas veces que Dios en el Antiguo Testamento, que era más estricto, era más duro, por así decirlo de una manera, y que ahora en el Nuevo Testamento, pues que como que es más flexible el Señor, como que es más suave. No, aquí vemos claramente que está haciendo una comparación. Cómo era en el Antiguo Testamento cuando Dios hablaba y habló a través de los ángeles, que recibieron justa paga de retribución. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud, una salvación tan grande, que fue traída no por ángeles, sino por el mismo Señor Jesucristo? Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos, si nosotros tenemos en poco lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué va a pasar? Recibiremos la justa paga de retribución. Vamos a recibir una justa paga de nuestra, por haber tenido en poco la salvación tan grande. Tener en poco significa menospreciar. Amén. El Señor no mandó ángeles para hablarles del evangelio. Vino el mismo Cristo para morir por nuestros pecados. Amén. Entonces el Señor hace en su palabra, nos enseña cómo Él actuó en el Antiguo Testamento. Dice, por ejemplo, en Romanos 11:21, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdone. O sea, está hablando de Israel. Sí, repito, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios,
La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Si no permanecemos, hermanos, en la bondad, en el camino del Señor, también nosotros seremos cortados. Si no perdonó, dice el Señor, a la rama natural, a la rama original, a la oliva, sino que lo cortó y nos injertó a nosotros contra naturaleza. Si no te ensoberbezcas, porque tú también puedes ser cortado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Si tenemos que atender, hermanos, las cosas que hemos oído, dice, por tanto es menester con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Sí, tenemos que atender con más prontitud, no con más lentitud, sino con más prontitud. Señor, ¿qué es lo que has dicho? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? A través de su palabra el Señor nos enseña día con día. Aquellos que están interesados en ver al Señor cara a cara siempre estarán atentos a la voz del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tendrán siempre hambre y sed del Señor. Pero ¿cómo es posible que yo me pueda llamar cristiano? Sí, y no estoy poniendo toda la atención a la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser posible que yo me diga hijo de Dios y no esté poniendo y no atienda lo que Dios nos ha dicho en su palabra? Yo me estoy engañando solo si no atiendo lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Si yo no atiendo, quiere decir que estoy teniendo poco una salud tan grande, una salvación tan grande. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque el Señor, hermanos, Él no quiere que nadie perezca. Por eso el Señor nos habla día con día, día con día, y está viendo nuestro caminar, nuestro andar. Si estamos nosotros desviándonos de las cosas de Dios, del camino a la vida eterna, el Señor siempre nos va a hablar, nos va a molestar. Pero para eso tenemos que tener un corazón sensible, humilde, y recibir el consejo del Señor y no molestarnos con el Señor, porque lo que el Señor quiere es hacernos bien. Y Él lo hace a través de su palabra. Hay gente que no quiere que el Señor le diga nada, no quiere que Dios le hable, no quieren que se les predique. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta que el pastor me predique, o no me gusta que le predique a los hermanos. Entonces, ¿a quién voy a predicar? Yo vengo a la casa del Señor a que Dios me hable. Y también cuando leo su palabra estoy, Señor, háblame, Señor, dame entendimiento, Señor, de tu palabra, para que yo pueda, Señor, hacer lo que a ti te agrada, no lo que me agrada a mí. Y el Señor, hermanos, siempre está hablándonos, amonestándonos día con día, para que no nos salgamos del camino, para que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y también dice, sigue diciendo, también hablando de lo que, como Dios, aún desde antes de que el mundo fuese, sé que Dios no perdonó ahí en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cómo pensamos nosotros, si tenemos en poco una salud, una salvación tan grande, cómo pensamos que vamos a escapar? Decía Juan el Bautista, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que ha de venir? El enemigo, hermano, pone muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos hace pensar que no pasa nada, que no hay ningún problema. Hermanos, Dios quiere y está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gente que quiera comprometerse con Dios, que esté dispuesto a dar su vida por Cristo Jesús. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados el juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. ¿Cómo pensamos, hermano, que si nosotros somos indiferentes a la palabra, al evangelio, a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo nos imaginamos que podemos escapar? No hay manera. Hay gente muy tremenda que se ha escapado de prisiones muy tremendas, muy resguardadas. Pero el escapar del juicio, de la justicia divina, es imposible, hermanos. Es imposible. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que vivir en humildad, en sencillez delante de Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí, Padre.
Señor, ayúdame, Señor, a perseverar en tu camino, a agradarte, Señor. Tenemos que preguntarle al Señor. No sé cuántas veces usted le pregunta al Señor: Señor, yo quiero agradarte, enséñame cómo debo de agradarte. Yo creo que es muy claro en la palabra del Señor qué tenemos que hacer para agradar al Señor. Amén. El Señor, hermanos, Él está buscando, hermanos, gente que tenga hambre y sed de Dios, que tenga hambre y sed de su palabra, que esté deseosa de recibir la palabra de Dios para ponerla por obra. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es preciosa, hermano, para nuestra vida. Es alimento, es tuétano en nuestros huesos, es medicina para toda nuestra carne. Es una bendición la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor para siempre. Hay gente que dice, no, bueno, repito la idea que teníamos al principio, de que muchos creyentes cristianos dicen, no, pues que Dios era más duro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento pues ya es puro amor. Vemos en la Escritura, hermanos, que Dios es inmutable. Dios no cambia, así como fue en el Antiguo es el Nuevo. La diferencia es que ahorita tenemos a Cristo y podemos clamar a Dios por misericordia, pero es igual, Dios es el mismo. Cuando empezaba la iglesia primitiva, los primeros días de la iglesia, los hermanos decidieron vender sus propiedades y darla a los apóstoles y ponerla a los pies de los apóstoles. Y usted conoce la historia de Ananías y Zafira, que ellos simple y sencillamente mintieron de la cantidad que habían dado. Por decir, si la vendieron 1,000,000, dijeron, no, la vendimos en 500. Sí, nos la regatearon mucho y nos la vendimos en 500. Entonces aquí están los 500,000. Pero entonces miren, nada más ese simple hecho hizo que Dios nos matara a los dos, a Ananías y a Zafira. Porque simplemente porque se pusieron de acuerdo para mentir al Espíritu Santo, para mentir a Dios en cuanto habían vendido la heredad. Por eso entonces, hermanos, ¿dónde vemos que Dios ha cambiado y que ahora pues se puede hacer lo que sea con Dios? Podemos ver en la palabra del Señor cómo en el Apocalipsis, donde están todos los juicios de Dios, están en el Nuevo Testamento y están por venir y están por acontecer. Hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda. Usted se quiere perder. Es increíble, hermanos, cómo el hombre, el cristiano, hermanos, que ha decidido seguir a Cristo, se empieza a enfriar, se empieza, hermanos, a ya no importarle las cosas de Dios, cuando, hermanos, estamos ya en el tiempo final. Estamos en el tiempo final. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice el Señor cuando habló en el sermón del monte, habló al final y dijo que cualquiera que oye esa palabra y las hace, el que oye la palabra y la hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que vinieron ríos, vientos, tempestades y hicieron ímpetu en esa casa, y la casa permaneció firme porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel que oyó pero no hizo lo que oyó, no hizo lo que se le dijo, fundó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron fuertes vientos y aquella casa cayó y fue grande su ruina. Así es, hermano, nosotros tenemos que comprender, hermano, que siempre necesitamos de Dios y depender de Dios. Por eso el Señor, hermanos, quiere que siempre estemos orando. Es algo, hermanos, vuelvo a repetir, la oración es algo precioso que nosotros debemos de darle gracias a Dios por la bendición de poder orar. Pero a veces lo vemos como una carga, como algo aburrido. A la carne no le gusta. No crea que a mi carne le gusta mucho orar. Oye, qué tremendo, vamos a orar ahorita, vamos a orar 3, 4, 5 horas. No, hermano, yo soy como usted y usted es como yo. Somos de carne y de hueso. Pero tengo que negarme, hermanos. ¿Para qué? Para buscar el rostro del Señor. La carne está enferma, el espíritu está presto, pero la carne está enferma. Tenemos que, hermanos, esforzarnos. ¿Para qué? Para ponernos a orar. Si algo ataca al enemigo es la oración. Es la oración, y es la cosa más preciosa. A veces no se ora porque se dice, no veo resultados. Sí, en la presencia del Señor, hermanos, sus oraciones, cuando son hechas con todo el corazón, están llegando a la presencia del Señor como olor grato. ¿Por qué desperdiciar la oportunidad de buscar a Dios cuando es una bendición para nosotros? Bendito el nombre del Señor para siempre. El Señor, hermanos, Él va a cumplir su palabra y nadie podrá escapar. Dice la Biblia ahí en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, o sea, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre
preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La salvación es grande porque, hermanos, no se pagó con cualquier cosa, se pagó con la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es preciosa y es grande la salvación. Ahora mire, hermanos, el Señor es bueno. Y a veces, hermanos, el Señor tendrá que algunas veces, en algunos, tener que meternos al molino, meternos al horno, hermano, para que podamos comprender y voltear al cielo y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Hermanos, el Señor no quiere, dice, ¿por qué? Ahí dice, ¿por qué habéis de ser castigados aún? ¿Por qué habéis de ser castigados? El Señor no quiere, hermanos, Él quiere un corazón, hermanos, contrito, humillado, y un corazón voluntario, una vida que le sirva voluntariamente, que esté dispuesto a servirle al Señor. Aquí estoy, Señor. No crea que con indiferencia, amados hermanos, vamos a entrar al reino de los cielos. Dios, hermanos, está viendo su corazón, su disposición para servirle, sobre todo en esa entrega, en la oración. Estoy haciendo énfasis porque es muy importante, amados hermanos, que estemos en oración, velando y orando. ¿Qué tenemos que hacer si Cristo dijo que ya iba a venir? Velad y orad. Sí, porque dice, no sabéis el día que ha de venir. Por lo tanto dice que tenemos que velar y orar. Es una de las cosas principales que tenemos que hacer, de velar y orar. Pero si nosotros, hermanos, en lugar de hacer caso al Señor en su palabra y buscarlo en oración, estamos teniendo y hacemos otras cosas, nos ponemos pudiendo buscar a Dios, nos ponemos a hacer otras cosas, hermanos, estamos teniendo un poco una salvación tan grande. Y hermanos, al Señor, hermanos, gloria a Dios por aquellos que el Señor los disciplina. Mire, porque ese es el amor de Dios. Y terrible es cuando Dios deja y suelta a la persona para que se pierda. Sí, porque hay gente que dice: no, a mí no me pasa nada, y anda como si nada. Y a otros el Señor los trae con azote porque los ama. Amén, porque Dios tiene misericordia. Entonces, hermanos, si usted no le está pasando nada, pues dele gloria a Dios y dígale: Señor, no te quiero buscar hasta que me pase algo. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Buscar al Señor día con día por gratitud, por lo que Él ya ha hecho por nosotros. No por lo que va a hacer, sino por lo que ya hizo. ¿Qué hizo? Que nos salvó, nos perdonó, estando aún nosotros muertos en delitos y en pecados. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y gloria a Dios por esa misericordia de Dios para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero hay gente que desprecia la bendición de Dios, desprecia la comunión con Dios, la desprecian. Sí, Esaú, usted sabe la historia, que no le importaba la bendición. En aquel momento, cuando se encontró a su hermano, él traía mucha hambre, tenía un deseo carnal, físico, y no le importó la bendición espiritual. Y él vendió su primogenitura a su hermano. Y entonces, cuando ya se le habían dado a su hermano, el padre de ellos, entonces él le dijo a su padre con lágrimas: Padre mío, no tienes otra bendición, nomás tienes una sola bendición para mí. Dice que lloró terriblemente. Y en Hebreos dice que no pudo encontrar arrepentimiento, no pudo encontrar la bendición, aunque la procuró con lágrimas, porque la despreció en un momento, cuando el Señor le tenía la bendición para él. Así es, hermano. Hay hermanos, hermanas creyentes que el Señor quiere bendecirlos, pero desprecian la bendición. La desprecian porque por las cosas del mundo, por los entretenimientos, o aún inclusive hasta por descansar, que es lícito descansar. Pero, hermanos, hay algo muy importante: buscar a Dios. Hay que buscar a Dios mientras Él puede ser hallado, llamado en tanto que está cercano. Pero, hermanos, nosotros tenemos que buscar a Dios. Hoy es el día de buscar a Dios, de buscar su presencia. Entonces Esaú buscó la bendición, pero ya no la encontró porque un día la despreció. Fíjese cuántas oportunidades se le dieron a Esaú para tener su bendición y perderla, nada más una. Y cuántas oportunidades Dios nos ha dado a nosotros para tener su bendición. Piense cuántas oportunidades Dios nos ha dado. Yo creo que nos ha dado muchas, a todos, sin excepción. Bueno, pero hay un tiempo que el Señor tiene, porque pronto Él vendrá y no va a poder, no le podremos decir: Señor, es que yo no tuve nunca oportunidad, nadie me dijo. El Señor nos está hablando día con día que tenemos que escapar de la ira que ha de venir. Tenemos que escapar de la ira que ha de venir. El rey Saúl también sabemos cómo él, en lugar de obedecer a Dios, la palabra de Dios, hizo lo que el pueblo le dijo y también lo que él quería, y el Señor lo quitó del reinado.
El Señor lo quitó porque él no quiso obedecer al Señor. Dice ahí en primer libro de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, el Señor, tenemos una responsabilidad tan grande de obedecer al Señor. Yo no entiendo, hermano, por qué no nos preocupamos, no nos ocupamos de nuestra salvación. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Ocupaos, ¿en qué estamos ocupados, amados hermanos? Cuando no venimos a la casa del Señor, quizás sea algo lícito, algo que realmente es imposible de estar en la casa del Señor. Pero cuando se puede, amados hermanos, y no venimos, estamos despreciando la bendición del Señor. Bendito el nombre del Señor para siempre. Tenemos que nosotros, hermanos, seguir orando, orar sin cesar y no desmayar, que no desmayemos. Ese es el mandamiento del Señor. Tenemos que orar y no desmayar. También tenemos que Dios había prometido bendecir a la familia del sacerdote Elí, que siempre estuvieran ahí como sumo sacerdote y como sacerdotes en la casa del Señor. Era un privilegio, el más grande, yo creo, en su tiempo, ser sacerdotes. Y el Señor había prometido mantener la familia de Elí ahí en la casa del Señor. Pero un día ellos tuvieron en poco. Un día Elí, en lugar de corregir a sus hijos de lo que estaban haciendo, de las maldades que estaban haciendo, no los corrigió de una manera así muy pasalona. No es esto, no está bien esto que oigo de ustedes, hijos míos. Era para que los hubiera llevado al monte y con una vara bien espinosa les hubiera dado por arriba y por abajo. Sí, hermanos. El Señor, hermanos, no le agradó. Y entonces ahí dice el Señor, hablando de esto, ahí en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30: por tanto Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. Yo honraré a los que me honran, pero a los que me tuvieren en poco serán viles. ¿A usted le gusta que alguien lo tenga o la tenga en poco? ¿Cómo se siente usted cuando una persona la tiene un poco o lo tiene un poco usted? Que lo miren así chiquito y orejón. ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien usted? ¿Se siente uno mal? Bueno, solamente que usted no tenga sentimientos, pero sí se siente uno mal. Que lo tengan en poco, como ¿ese quién es? Ese no es nada. Sí, no, ese no es nada. O sea, se siente uno mal. Como ve gente aquí que no, el principal de la sinagoga dice: ya no está aquí. O sea, así se referían al hermano Ramos. ¿Este quién es? Bueno, Dios los bendiga. Pero hermano, es algo terrible, algo triste. Ahora, uno quién es, uno no es nada ni nadie, hermanos. Pero tener en poco al Señor lo que Él nos ha dicho, hermanos, eso sí es grave, eso sí es terrible. Tenemos que, hermanos, tener cuidado y decir: Señor, ¿qué estoy haciendo? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Qué estoy haciendo, Señor? De tal manera que estoy teniendo en poco lo que tú has hecho por mí. Samsón fue otro que tuvo en poco lo que Dios le había dado. Samsón, usted sabe también, son cosas que sabemos la mayoría de nosotros, porque están en la palabra del Señor, cómo Dios lo utilizó para que trajera la libertad a Israel. Pero él empezó a jugar, a tener en poco lo que Dios le había dado, y empezó a jugar con el pecado, hasta que un día el Señor lo dejó y lo abandonó. Y él pensó que saldría como en las otras ocasiones, no sabiendo que Dios o Jehová ya se había apartado de él. No se enteró ni se dio cuenta cuando Jehová se apartó de él, porque se puso a jugar con lo que Dios le había dado. Tuvo en poco lo que Dios le había dado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Nosotros, hermanos, no tenemos y no debemos de soltar la bendición. No debemos de tener en poco esa salvación tan grande, hermanos. Dice la Biblia que ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos, hermanos, queremos tener en alto valor lo que Dios ha hecho por nosotros? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice la Biblia que el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no hizo conforme a lo que entendió, dice que será azotado mucho. Aquel que no entendió será azotado poco. Pero aquel que entendió la voluntad de su Señor y no la hizo, dice que será azotado mucho. La pregunta que siempre hemos hecho: ¿hemos entendido, hermanos,
¿O hay alguien que aquí que no ha entendido la voluntad de Dios? ¿Hay alguien aquí que puede decir, hermano, yo no he entendido la voluntad de Dios? Ya tengo aquí 10, 15 años, pero todavía no la entiendo. ¿Hay alguien aquí así? Yo creo que todos entendemos la voluntad de Dios. Sí, ¿verdad? Aún no la entendemos. Amén, sí la entendemos. No quieren decir que sí, pero sí la entendemos. Amén. Entonces, ahora, si nosotros hemos entendido la voluntad de Dios, ¿la hemos hecho? Dice que el que entendió la voluntad del Señor y no la hizo será azotado bastante. ¿Cómo será el azote para nosotros, hermanos, si hemos entendido la voluntad de Dios y no la hemos hecho? A veces, hermanos, estamos buscando, esperando no sé qué cosa. A veces en la predicación o el que predica queremos, no sé, que nos cuente algo que nunca nadie ha oído, nadie ha sabido, algo así impresionante. No, la palabra es la misma, hermanos. El evangelio es el mismo. Amén. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El evangelio es el mismo. Jesucristo sana y salva el día de hoy. Pero a veces, hermanos, hay gente que no, pues como que quiere algo espectacular, algo sobrenatural. No, hermanos, la palabra del Señor es así de sencilla y está en nuestro idioma. Bueno, y no podemos decir, Señor, ya eso ya lo sé. Si ya lo sabemos todo, porque no lo hemos hecho. Hay, fíjese, gente que no quiere escuchar la palabra porque dice, eso yo ya me lo sé. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ya no leen la Biblia porque ya la leyeron, ya lo saben. El Salmo 23, Jehová es mi pastor. No, eso yo ya lo sé. Sí, y Jehová realmente es nuestro pastor. Amén. Estamos, hermanos, realmente comiendo en pasos delicados. Si en pasos delicados, pasos me haré hacer. Estamos bebiendo del agua de vida que salta para la vida eterna. Si conocemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor. O realmente solamente nos lo sabemos de memoria. ¿Qué es lo que esperamos cuando venimos a la casa del Señor? Además, hermanos, se supone que debemos entender el entendimiento de que venimos a adorar a Dios. Y también, hermanos, a oír su palabra. Que Dios nos dé el consejo. Ahora también tenemos que abrir nuestra Biblia en nuestra casa, porque Dios también nos puede hablar y nos habla directamente en su palabra. Ahora, ¿cuántos de nosotros leemos la palabra de Dios en nuestra casa? ¿Cuántos la leemos? Leemos la palabra de Dios en nuestra casa. Oramos. ¿Y hemos hecho lo que leemos? ¿O solamente la leemos por leerla, por curar nuestra conciencia? Si no, pues ya leí la Biblia, ahora voy a ver algo de YouTube. Vamos a ver algo de la casa de los famosos. Señor, reprenda al diablo. ¿Cuándo se alaban a Cristo? Vamos a ver no sé, un video de cosas que le pasan a la gente para estarnos riendo. Sí, así. No, hermanos, tenemos nosotros que, hermanos, negarnos a nosotros mismos y decirle, Señor, habla, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, que tengo hambre y sed de ti, del Dios vivo. Dios quiere gente que tenga hambre y sed de Él, hermanos, no de las cosas del mundo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea Cristo. Dice la Biblia que ahí en Juan 6:66, desde esto muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréos vosotros ir también? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde, hermano, podemos estar hablando no digo de los mensajes de verdaderamente de la palabra, pero en el YouTube ahí habrá palabras de vida eterna? En el Instagram, que eso yo nunca me he metido, ni me quiero meter, ni quiero saber qué, pero ahí, para los que se meten a eso, ahí habrá palabras de vida eterna. En el TikTok, Señor, reprenda al diablo, hermanos. Aquí están las palabras de vida eterna, y estas son, dice el Señor, son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es, hermanos, lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Con todo, hermanos, estos 66 libros que Dios nos ha dado, que casi nadie en la historia la pudo tener en sus manos. Aunque la escritura, bueno, la primera impresión fue como en el 1600 de la primera Biblia, por ahí, en ese tiempo, 1500, 1600. Amén. Pero nosotros ahora tenemos la posibilidad de tener la Biblia en nuestra casa, en el celular. ¿Y cuánto la leemos? Otras generaciones, aunque ya se vea descubierto la imprenta,
Pues solamente ya como que en los últimos 100, 150 años o 100, vamos a poner para acá, es cuando había más facilidad de tener la Biblia en nuestra casa, cada quien, cada familia. Pero si tenemos esa facilidad, esa bendición, ¿qué hemos hecho, amados hermanos, en valorar ese tesoro tan precioso que el Señor nos ha dejado, que es su palabra? La escudriñamos como a tesoros, como a plata, la buscamos. Estamos interesados en, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nos estamos llenando de su palabra día con día. O ya oímos y nos da lo mismo. Oímos, sí, ya sé. Ya sé por dónde va el pastor, ya sé lo que va a decir. Entonces empieza la mente a vagar y se va por allá, y qué voy a hacer ahorita a la tarde, y qué hice la semana pasada, y los planes que tenemos para el día de mañana, pasado mañana. Y hermanos, y los días se pasan. Y nosotros, hermanos, como dijo Jeremías, pasóse el verano y acabóse la siega, y nosotros no hemos sido salvos. Qué tremendo, hermano, que pueden pasar los días, los años, y hermanos, y más aún me da tanta tristeza, hermano, pero no se puede hacer nada porque la salvación es individual. Yo pido al Señor y oro: Señor, ten misericordia de mis hermanos. Pon un deseo ardiente en su corazón, un deseo de buscar tu rostro. Pero usted es el que tiene que tomar la decisión de buscar a Dios. Por mi familia hago lo mismo, pero cada quien tiene que tomar la decisión de servir al Señor, porque cada uno daremos cuentas a Dios y daremos razón de sí. El Padre no va a responder por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. El alma que pecare, esa morirá. Nosotros, amados hermanos, tenemos esta bendición, este privilegio, hermanos, de escudriñar esta palabra, que es la que da testimonio del Señor Jesús. Hermanos, estamos aprovechando ese tesoro precioso que Dios nos ha dejado. No, ya ¿para qué vamos a oír? ¿Para qué predica el pastor siempre lo mismo, como dicen algunos? Y ya se arrepintieron esos que dicen que es lo mismo. Ya están guardando la palabra del Señor. Como un pastor que llegó a una iglesia nueva y empezó a predicarles sobre que teníamos que amarnos los unos a los otros. Les predicó un domingo. No, todos los hermanos muy contentos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios y aleluya, qué lindo mensaje. Y luego el otro domingo les volvió a predicar el mismo mensaje. Y pues ya fueron menos felicitaciones. Bueno, hermano, qué lindo mensaje. Y luego el tercer domingo otra vez el mismo mensaje. Sí, que nos amáramos los unos a los otros. Y le dije, no, ya, pues ya estuvo suave, estuvo bien. O sea, está bien que sí estuvo muy bonito, pero el mismo otra vez. Y le pregunto, ¿y ya se aman? Ya se aman, amados hermanos, ya nos amamos, ya estamos guardando la palabra del Señor, aquello en lo que sabemos y conocemos de la voluntad, ya lo estamos haciendo. ¿Dónde está nuestro interés de nuestro corazón? ¿En las cosas de esta tierra, de este mundo, o en las cosas de arriba? Dice, poner los ojos en las cosas poner los ojos arriba, donde está Cristo. Amén. Y tenemos que quitar nuestros ojos de aquí, de abajo, y tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Poner los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Tenemos que, hermanos, decidirnos y comprometernos individualmente. Si nosotros, hermanos, queremos entrar al reino de los cielos, no solamente con creer se va a entrar, tenemos que hacer la voluntad del Señor. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿por qué seguimos hablando la palabra? Porque el Señor nos lo ha mandado. Tenemos que predicar. Y yo no le voy a predicar de las muñequitas, ni le voy a predicar de los tigres o de los rayados. El Señor reprenda al diablo, hermanos. Tenemos que hablar, hermanos, las palabras que hemos oído. Amén, lo que hemos visto y oído, eso tenemos que hablar. Y Dios le dijo al profeta Ezequiel, ahí en el capítulo 2:7 de Ezequiel: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo. No seas tú rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Qué le dijo? Que se comiera lo que él quisiera. Come lo que yo te doy, le dijo Dios al profeta. Y eso es para todos, hermanos. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. ¿A cuántos se les hace aburrida la palabra de Dios? A nadie. Todos se gozan con la palabra del Señor. Si estamos atentos a la palabra del Señor. Dice que cuando viniéramos a la casa del Señor, que nos acercásemos para oír la palabra del Señor y no para dar la ofrenda de los necios. Tenemos que, hermano, poner atención a la palabra. Cuando Nehemías, después de que reconstruyeron los muros, ¿verdad?, juntó al pueblo y dijo: vamos a leer la palabra de Dios. Y se puso a leer la palabra de Dios desde la madrugada hasta la mediodía. Dice la Biblia que estaban todos atentos y que ponían el sentido para entender la palabra desde la madrugada. Solamente estaban leyendo la ley del Señor. Solamente eso.
Y nadie dijo, ya estuvo, ya córtenle eso. Sé que todos estaban atentos, poniendo atención y ponían el sentido para no distraerse y oír la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos nosotros que, hermanos, Dios tiene que ver un deseo en nosotros si queremos recibir la herencia gloriosa. ¿Sí? Cuando se va a repartir una herencia, hasta se pelean las familias y los hermanos se matan. A veces por un cuarto de 3x4, por una bagatela. Y están ahí, no, aquí se cae que fue y que vino. Y ahí están, y luego ya, bueno, si no se ha leído el testamento, se va a leer el testamento, van ante el notario, los abogados ahí, y todos sí, a la virusa, ¿verdad? ¿Cuánto me va a tocar a mí? ¿Y por qué a aquel le tocó tanto? No, y ahí están. Y luego, pues algunos hasta se hacen pleitos grandes, terribles. Y hermanos, nosotros tenemos una herencia gloriosa allá en los cielos, que no se puede marchitar, ni no se puede corromper, donde la polilla ni el orín corrompen, donde no minan ni hurtan los ladrones. Ahí está reservada para usted y para mí una herencia gloriosa en los cielos. ¿Cuánto interés le ponemos, hermanos? ¿Usted cree, hermanos, que sirviendo a Dios con desgano, con indiferencia, así cree que Dios nos va a bendecir? Sinceramente, ¿usted cree eso? No, hermano, usted lo sabe que no. Ahora, la carne está enferma. Tenemos que decirle, Señor, ten misericordia de mí, Padre, porque esta tremenda carne no quiere. Y meternos y pedirle a Dios, misericordia, Señor, ten misericordia, Padre, pon en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bueno, no crea que yo estoy en el cielo, yo también estoy como usted, en la carne y en el hueso. Aquí estoy como usted, pero tengo que buscar a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí, Padre. A veces, hermanos, ya dan ganas de decirle, ¿saben qué? Pues Dios que los bendiga y a mí que no me olvide. Pero hemos seguido con la ayuda del Señor, porque somos humanos, hermanos. Y uno quisiera, hermano, que el pueblo, hermanos, pues buscásemos todos a Dios en unidad, en comunión, buscando el rostro del Señor. Pero a veces hay indiferencia, hay desgano. Tenga el Señor misericordia, hermanos. Dios, hermanos, nos está hablando para que cada uno, hermanos, hagamos lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón a hacer. ¿Qué es lo que ha puesto el Señor en su corazón a hacer? No lo que usted ha puesto en su corazón, sino lo que Dios ha puesto a hacer. ¿Ha puesto Dios algo en su corazón para hacer? ¿Qué ha puesto el Señor en su corazón para hacer? ¿Buscarle a Él? ¿O solamente darse placer a sí mismo? Estamos viviendo en días donde el placer es lo más importante para el hombre y para la mujer, y andan en busca del placer y el placer. Pero no hay cosa más linda ni más preciosa que el evangelio de Jesucristo, que la salvación en Cristo Jesús. Dice el coro que cantamos, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo vino y me dio de ese gozo del que yo quería. Bendito sea Cristo, bendito sea el Señor para siempre. Nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque ya estamos por terminar la carrera. Ya está Cristo por venir, hermanos. Yo no sé si usted lo pueda ver. Sí, Señor, ten misericordia de tu pueblo, Padre. Pero hay gente que no va a querer, hermanos, que aunque el Señor, y sabemos que el mismo Dios quiere que nadie se pierda, se van a perder. ¿Por qué? Porque quisieron perderse. Porque Dios no quería. Dios no quería que usted o yo nos perdiéramos. Y nos estuvo hablando una y otra vez, amén. Y no vamos a ser justificados delante de Dios. Aquellas ciudades donde Cristo sanó y habló su palabra, aquellas ciudades como Corazín, Bethsaida, amén, el Señor habló a ellos y le hizo milagros, pero no quisieron creer en Cristo. Por eso, aunque Cristo mismo viniera, la gente, algunos no van a creer. Pero bienaventurado usted si usted quiere. Si usted es bienaventurado, si usted se esfuerza día con día y se niega a sí mismo y decirle, Señor, yo me voy a negar, Señor, yo estoy dispuesto a pagar el precio, Padre. ¿Para qué? Para alcanzar, hermanos, aquel premio, aquella corona de la vida. No se quisieron arrepentir. Dice que no se quisieron arrepentir, y ahí estuvo Cristo. No es que el pastor no trae nada. Bueno, si tú traes, pues dime para ponerte aquí. Bendito sea el Señor para siempre. Sí, yo no crean que estoy muriéndome aquí. No, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y me gozaba con el mensaje de nuestra hermana de esa semana, que decía, Señor, si yo te soy un estorbo, quítame, Padre. Sí, nosotros no debemos ser piedra de tropiezo, debemos de ser un canal de bendición, Señor, para que otros conozcan el evangelio de Jesucristo. Yo tengo que ser, miren, mínimo ejemplo de los fieles.
Hermanos, si no somos ejemplo de los fieles, estamos más perdidos que Judas. Y olvídese, hermanito, hermanita, Dios, hermanos, es un Dios serio y lo que dice lo va a cumplir y lo está cumpliendo, lo seguirá cumpliendo. Si yo honro a los que me honran, pero los que me tuvieron en poco, ¿qué van a hacer? Viles. Serán viles. Por tanto, dice el Señor, por tanto es menester que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Escurrir es que se pierde, es como cuando usted tiene en las manos y le ponen agua y que se escurre el agua, se pierde. Por si acaso no nos perdamos. Es necesario que con más diligencia. ¿Cuántos van a poner más diligencia en buscar, en atender? Lo que atender es hacer lo que se nos está pidiendo. Por ejemplo, cuando alguien nos va a dar una orden y nos dice, pon atención. Sí, ponme atención. Así, hermanos, el Señor dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Si usted se quiere perder, pues no se puede hacer nada. Ni Dios mismo, hermano, lo puede obligar, porque eso es voluntario. Dios nos ha dado libre albedrío para buscarle o no buscarle. Si esto es para aquel que lucha, y aquel que lucha, dice la Biblia que hablando de las competencias, dice de todo se abstiene. Pero nosotros, si estamos luchando por una corona incorruptible de gloria, tenemos que esforzarnos, hermanos. Si el hombre, los atletas se abstienen, hermanos, de muchas cosas, nosotros, ¿por qué no? Si es algo más glorioso, la vida eterna, la corona de vida, ¿por qué no nos vamos a abstener? El enemigo dice, no, eso ya es legalismo. No, eso es legalismo. No, tú no tienes que hacer nada. No, pues por eso hay tantos ahorita, ya hay como zacate en el monte que creen en esa doctrina. No tienes que hacer nada, tú nada más crees y vive como quieras, ¿sí? Y nada más, y no tengas ningún cuidado de nada. Ese es el terrible engaño de muchos, que el enemigo lo ha utilizado para engañar y enfriarlos y meterlos a la congeladora. Tenga Dios misericordia. Por eso dice Hebreos 4:1, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Bendito sea el nombre del Señor. Para terminar, dice la Biblia, dice el Señor en su palabra, que no tengamos en poco una salvación tan grande, que nos ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿En qué nos vamos a ocupar? Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. No quedando aún la promesa, porque aún quedando la promesa de entrar en su reposo, podemos perder esa oportunidad gloriosa. Y porque nosotros queremos, y no va a haber nada ni nadie que pueda hacer por usted. Usted puede culpar al pastor, al hermano, a la hermana, a quien usted quiera, pero los únicos responsables de nuestra vida somos usted y yo. Yo soy responsable de mi vida, usted es responsable de su vida, porque cada uno daremos cuentas a Dios. ¿Quiere usted, amado hermano, ser parte del arrebatamiento, del rapto de la iglesia? Tenemos que atender a las cosas que hemos oído, a la palabra del Señor que nos ha sido traída por el mismo Cristo, porque si no, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salud, una salvación tan grande? Vamos a pasar al frente y vamos a decirle: Señor, guárdame, Señor, de tener en poco esta salvación tan grande que tú has tenido para conmigo, que me has dado, Señor. Guárdame, Señor, guárdame, Padre. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, espíritu recto, renueva en mí. Entonces enseñaré a los impíos y los pecadores se convertirán.
Oh, aleluya. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Te mueves entre el pueblo, Trayendo sanidad. trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe le alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Con mi fe le tocaré. Y milagro recibiré. Sé que transformado. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe Con mi fe te alcanzaré. le alcanzaré. Con mi fe le tocaré. Con